Seguimos acá en El Calentado. El día de ayer estuvimos hablando precisamente de nuevo del papel de los medios de comunicación en una pedagogía del debate, en una pedagogía del diálogo. Y hace poco ocurre de nuevo un incidente que nos preocupa y tiene que ver con una rectificación mal hecha. Desafortunadamente creo que algunos medios de comunicación o algunos periodistas asumen las rectificaciones, que son una tarea absolutamente natural, una muestra además de que pues, somos seres humanos y que nos podemos equivocar, las asumen como si fueran un signo de debilidad, cosa que no deja de preocuparnos. Por eso hasta ahora nos acompaña el gerente del sistema de medios públicos, Holman Morris, para hablar de un caso que nos vemos en la necesidad de responder. Holman, muy buenos días, bienvenido de nuevo al Calentado. Muy buenos días, Mauricio, muy buenos días, Lina, y a través de la pantalla y de estos micrófonos, un saludo grande a toda esa familia de la Radio Nacional de Colombia, a esas 68 frecuencias y por intermedio de esas frecuencias a toda esa Colombia profunda de comunidades, ríos, valles y montañas. Pues, hombre, otra vez aquí, Mauricio, otra vez aquí para hacer un pequeño debate argumentado sobre... Y pedagogía. Y pedagogía, pedagogía básicamente. Pues, ¿qué pasó? Pues en días pasados el señor Néstor Morales, director y conductor de Blue Radio Noticias, Néstor Morales, al aire, creo que fue hace más de un mes, sí, dijo de una manera muy relajada y, si se me permite la expresión, irresponsable, que Señal Colombia, Radio Nacional, no teníamos los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos. Lo dice cuando nosotros, ustedes, Mauricio, todos, habíamos hecho una campaña de expectativa aquí en el canal, con promociones, con dichos, con entrevistas y sobre todo con la alegría de que la Radio Nacional de Colombia, su radio pública, que ustedes pagan con sus impuestos, pues se fuera a acompañar como una delegación más a nuestros competidores en los Juegos Olímpicos. Como nunca antes en la historia del país, la Radio Nacional acompañó a la delegación olímpica en París 2026. Pues fíjense y vean lo que dijo en ese momento Néstor Morales. Esta Casa Colombia en París. Esta es la misma casa, la de Davos, sí, ahora trasladada para los Juegos Olímpicos. Esas casas Colombia se llenan más de colombianos que de visitantes internacionales, por supuesto. Tienen una comitiva grande, Néstor. RTBC, que es el canal institucional, llevó por lo menos 10 personas, incluidos el director Holman Morris, para hacer el cumplimiento de los Juegos Olímpicos y, por supuesto, me imagino de lo que va a ser la inauguración de la Casa Colombia. No, ellos no están haciendo el cubrimiento de los Juegos Olímpicos, no es cierto. Bueno, RTBC no tiene derecho sobre los Juegos Olímpicos. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque están uniformados todos. No, no pueden estar uniformados, pero RTBC, lo que le quiero decir, María Camila, RTBC no tiene derecho. Los Juegos Olímpicos son un evento privado, hay que pagar unos derechos y la RTBC no tiene. No, ellos fueron a cubrir otras cosas, a cubrir la visita del presidente Petro, a cubrir la agenda privada del presidente Petro. Bueno, ¿cómo les parece? No, es que además a mí me impresiona María porque Camila es esa certeza y le dicen, hombre, que sí, que mire, y él, no los tienen. Hizo dudar a María Camila, que creo que estaba en lo cierto. Pues es tal la seguridad con la que lo dijo que hizo dudar a María Camila, de hecho. Entonces dice, repite 2 veces, no es cierto, y además es el tonito también, ¿no? No es cierto que la RTBC tenga los derechos. Aquí estoy viendo las caras de los camarógrafos, de los asistentes, las caras de sorpresa y de indignación, porque esto es una familia también, ¿no? Es meterse también con la credibilidad de toda una serie de colaboradores, periodistas y camarógrafos. No tiene los derechos. Ellos fueron a cubrir otra cosa, como diciendo fuimos de comité de aplausos del presidente Gustavo Petro. Pues no, se equivocó el señor Néstor Morales, se equivoca Blue Radio y por eso interpusimos las acciones legales para que rectificara. Pero la rectificación fue peor. A ver. La rectificación fue peor y eso deja mucho de decir en el periodismo. Javier Darío Restrepo, en un ensayo muy bonito para periodistas que se llama Los dioses infalibles, porque los periodistas algunas veces creemos
nos creemos que no cometemos errores, que somos infalibles. Y cuando los cometemos, no tenemos la grandeza de reconocerlos. El periodista y el periodismo, por el contrario, tiene que reconocer cuando comete un error. Está en la Constitución. Además, porque la gente lo que compra es un intangible, que es credibilidad y exactitud. Cuando tú fallas a eso, es como cuando a un carro que usted compra nuevo, te lo venden con las llantas defectuosas. Y cuando te das cuenta, pones en peligro tu vida, pero cuando te das cuenta, la fábrica inmediatamente llega a cambiar las llantas. Cuando el periodista comete esos errores, está faltando a un derecho que se llama el derecho de los colombianos o de los ciudadanos en general, en todo el mundo, de estar bien informados. Y se cometen errores y se cometen errores graves. Pero veamos cómo fue la rectificación, la supuesta rectificación entre comillas. Una aclaración con mucha envidia. Me envían desde RTBC los contratos que firmaron para el cubrimiento de los Juegos Olímpicos. Porque yo dije aquí que RTBC no tenía los derechos y no los tenía efectivamente para televisión. Entonces, la aclaración, corrección, es que RTBC, según veo en los contratos, sí firmó un contrato para cubrir los Juegos Olímpicos en radio, como los podía cubrir también Blue Radio. Pero Blue Radio no los cubrió para radio porque no tenía, y esta es la envidia, Felipe, que me produce el tema, la jugosa chequera de RTBC, que con el erario público, con platas públicas, pagó el viaje para 11 personas que fueron a París a cubrir para radio solamente los Juegos Olímpicos. Entonces, Felipe, dicho esto, aclaro que RTBC, me consta, sí tenía los derechos para cubrir radio en los Olímpicos. No tenía, como lo dije, los derechos para cubrir ni una imagen de televisión de los Juegos Olímpicos. Pues no, Néstor, así no son las cosas. Nosotros le enviamos los contratos que contenían los derechos de transmisión de radio para que usted rectificara, no para que aclarara, para que rectificara. Obvio. Usted dijo una y otra vez, no tenemos los derechos. Y esa rectificación que usted hace es una rectificación a medias. Dice, pero además le agrega la mala leche, en mi opinión. Sí, no. Obviamente. La jugosa chequera de RTBC. Hombre, Néstor, ustedes hacen parte del grupo empresarial Santo Domingo. La jugosa chequera de RTBC frente a esa chequera. Nos costó 400 millones los derechos. Nos costó otro tanto el desplazamiento y el retorno de la inversión solamente en el posicionamiento de marca fueron 6.000 millones de pesos. Fue una inversión y no un gasto. Pero, Mauricio, ahí los dejo a ustedes, digamos. Yo digamos que quisiera solamente agregar una cosa, y es que se había hablado mucho de que se había perdido el tema cultural en el sistema de medios públicos porque había una politización. Además porque ahí también hay una visión muy condescendiente de la cultura. La cultura es solamente lo exótico. Y recordar a la gente que la única manera que en muchas de las regiones de Colombia había manera de estar conectada con los Juegos Olímpicos no era a través de la televisión, sino era precisamente a través de la radio. Y que eso es un evento cultural de unas dimensiones que yo creo que no siempre, sobre todo en las capitales, la gente entiende. A nosotros nos llegaba al WhatsApp popular videos de las personas diciéndonos, gracias a ustedes nos enteramos qué está pasando con nuestros deportistas. Muchas de las familias de los deportistas colombianos, por ejemplo, se enteraron de qué estaba pasando con sus familiares gracias a la Radio Nacional de Colombia. Entonces ahí también vemos de nuevo, yo creo, Holman, hay no solamente un maltrato hacia lo público por parte de unos medios que abusan de su posición de poder, hay un desprecio de nuevo por la cultura, como ya había pasado en el Concierto por la Paz, porque no se entiende la inversión en cultura. Es algo que todavía nos cuesta entender, que la cultura es un sector de política pública como la defensa, tan importante. Si esto hubiera sido la compra de un avión de guerra, muy seguramente estarían aplaudiendo. Y en tercer lugar, el centralismo. Estos son medios que juzgan, ayer lo hablábamos, un tipo desde Miami habla peyorativamente de lo que pasa en el suroccidente colombiano. Hoy esta gente desde Bogotá habla peyorativamente de una decisión que va a tener impacto en el resto de las regiones. Y una cosa muy pequeña,
pues no se dice erario público, ¿no? Se dice erario porque tenemos periodistas que ni siquiera hablan un buen español, ¿no? Hablan Pues, con a las creo que- patadas. Creo que eso es lo que abunda, ¿no? Y es lo que abunda desafortunadamente, estas mesas de trabajo abusando de nuevo de su posición de poder, pero bueno, acá estamos, ¿no? Sí. La pregunta sería, Mauricio, que es lo que también quiero anunciar ahorita. ¿Tú consideras eso una rectificación? No, de ninguna manera. Ahí lo que hay es una reafirmación, de hecho, hay una reafirmación con matices, ¿no? El comentario de la chequera es un comentario de mala fe y es un comentario además desde el desconocimiento. Pero además no hay rectificación porque de alguna forma se ratifica cuando dice yo tenía razón, no tienen derechos para televisión. Entonces ahí está claramente diciendo no, o sea, es una leguleyada, yo Sí, soy... es jugar con la literalidad, Exactamente, la pero por otra parte yo quiero recordarle a nuestra teleaudiencia en este momento que el artículo 20 de nuestra Constitución habla de libertad de prensa, libertad de pensamiento, libertad de expresión, derecho a la información, derecho a conexos a la no censura, pero también derecho a la rectificación. Esto lo consigna la Constitución de Colombia, no lo estamos inventando nosotros. Si usted como periodista da una información incorrecta, porque la información, por más que venga de un medio público, que es un gran error, no significa que no sea un derecho, es que es un derecho de la gente. Y si se están cometiendo errores, pues muy sencillo, se tiene que rectificar, aunque lamentablemente la rectificación nunca tenga el mismo alcance que la noticia inicial. Entonces, aquí hay varias cosas, digamos. La afectación al nombre de RTBC, eso tiene una afectación. De acuerdo. Nosotros, con su dinero público, hicimos una inversión en cultura, como lo dice Mauricio, que fue el cubrimiento de los Juegos Olímpicos. Pero un dicho de estos, como el que hace el señor Néstor Morales, a través de una de las emisoras más escuchadas del país, ese dicho afecta el nombre de RTBC y afectó sin lugar a dudas los efectos que pretendíamos de audiencia de alcance. Es decir, ese dicho que usted hizo, Néstor Morales, afecta la inversión del dinero público, que tanto mencionan, ¿no es cierto? Que con dineros públicos fuimos y cubrimos a París. Pues su dicho mentiroso afecta la inversión y los impuestos que se hace con los impuestos de los ciudadanos. Javier Darío Restrepo, en La caída de los dioses infalibles, escribe en ese mismo sentido. El periodista insiste en su error por vanidad. Cree perder peso profesional si admite que erró o por terquedad. Se niega a revisar los fundamentos de su afirmación porque se obstina en que son válidos o por miedo a una sanción por parte de sus superiores. Cualquiera que sea la razón, esa persistencia en el error no es lo propio del periodista. Es la excepción que confirma la regla. Mi querido maestro de periodismo, Javier Darío Restrepo, en el 2004. En fin. Sí. Me informan en este momento, y también quiero decirlo, vale la pena que nos informen la audiencia, quienes nos están viendo y escuchando por radio y televisión, se está cayendo la señal. Y se cae la señal siempre que hablamos de Pegasus. En redes me han dicho. Exactamente. Cuando se habla de golpe blando, en fin, empieza a caerse y ya es reiterativo y recurrente las quejas de la ciudadanía en diferentes partes del país. Ayer tuve un reporte de Caquetá, por ejemplo, se apaga en un momento a otro la señal. Interesante que el Departamento de Ingeniería vea lo que está pasando, pero sobre todo ustedes, ciudadanos, hagan veeduría sobre la señal del canal público de televisión y de la señal de la radio público de televisión. Holman, ¿qué camiseta tiene usted ahí? ¿Puedo ver? Bueno. Esta dice, no pasarán. Mauricio, ¿la suya? Y describámosla para los oyentes en radio también. Yo no tengo, pero tengo para A ver, los oyentes. tengo este afiche. Póster. ¿Y cómo es? Juliana, Cuéntenos un poco. Entonces, Juliana nos pregunta que la describamos. Lina, adelante, descríbela Bueno, entonces tenemos para Radio Nacional. Arriba un título que dice no pasarán. Vemos después el logo de Señal Colombia y luego vemos la pluralidad de las personas que hacen parte de esta casa periodística, las personas afro, indígenas, LGTBI, en fin, que como ustedes han podido ver, día tras día nuestra programación componen
a RTBC. Dice luego, es hora de defender nuestros medios públicos. Y para finalizar, dice, proteger RTBC de los golpistas es tarea de todas y todos. Aquí les muestro yo el afiche. Está igual la También. lámina. Entonces, Sí, ahí está. para describir a la gente que nos escucha en este momento por radio, la lámina tiene ese logo que es un precolombino, el logo característico de Señal Colombia, que es un precolombino, y está rodeado o protegido, mejor quiero verlo como protección, por nuestra querida Guardia Indígena, por obreros, afros, estudiantes, mujeres, y es un llamado a la ciudadanía para que proteja, nos ayudemos, la solidaridad, el afecto, a proteger el sistema de medios públicos, que como ustedes ven, siempre hay una andanada de deslegitimación, de descrédito, de desprestigio contra el sistema de medios públicos. Y yo creo que también es importante, Holman, con los buenos días, que usted lo recordaba hace unos días aquí mismo en el Calentado. En el ABC del periodista está llamar, reconfirmemos antes de salir con una información al aire. Eso es clave y determinante porque nosotros en estos micrófonos tenemos una responsabilidad pública y es que justamente lo que nosotros decimos aquí puede provocar muchas cosas, un efecto dominó que no sabemos dónde va a parar. De allí la importancia de tener mucho cuidado con lo que vamos a decir, ser responsables y reconfirmar. Una llamada la podemos hacer todos. Los números de los periodistas generalmente son públicos, los tenemos entre todos, es muy fácil conseguir los números nuestros y podemos reconfirmar. No hay ningún tipo de rivalidad más allá de saber y entender que nosotros como RTBC Sistema de Medios Públicos queremos contarle a la ciudadanía lo que está pasando y debemos dejar de pensar en la cultura y en el deporte como un gasto. Recordemos que eso muchas veces lo han dicho en diferentes medios de comunicación, es que gastamos en el concierto de la esperanza, es que gastamos en los derechos de los olímpicos, es que gastamos transmitiendo el fútbol femenino, cuando tenemos que tener claro, y lo hemos dicho también en repetidas ocasiones, que el deporte y la cultura es transformador del territorio, transforma el tejido social, reconstruye un tejido social que históricamente ha estado roto en nuestro país gracias al conflicto armado. Y hemos contado muchas anécdotas también a lo largo de estas transmisiones, y es que muchos deportistas se han inspirado cuando son niños a ser deportistas justamente porque escuchan una transmisión en radio, se dan cuenta de la potencia que puede tener el deporte. Muchos artistas también lo han hecho y han pasado por estos micrófonos de la Radio Nacional de Colombia. De allí la importancia de cambiar ese chip y dejar de creer que invertir en la cultura y en el deporte es un gasto, realmente es una inversión y una inversión para un futuro mejor en Colombia. Sí, es que no podemos ir en esta dinámica absurda de desprecio. De infantilización, además. Además, entre otras cosas, lo grotesco de ayer de que salió esa mesa de trabajo respecto a la COP partía un poco de eso, ¿no? Una persona que dice sin saber, pero ¿cuánta plata van a dejar de eso? ¿Cuánta plata va a dejar la COP? Pero también cuando se hace el comentario lo va a cubrir Telepacífico y la cara. La burla. No. Cuando la gente en las regiones ve los canales regionales porque son los que les hablan de lo que ocurre en sus regiones. Mire, Ese centralismo es... Hablando de regiones, ¿les parece si nos vamos a La Guajira con Karen Pedrosa en los 92.2 FM que nos quiere comentar sobre este tema? Karen, te escuchamos y te vemos. Gerente, compañeros, muy buenos días para ustedes. Me da mucho gusto saludarlos desde La Guajira, un departamento amante del deporte, y la verdad fue muy bonito y es muy bonito escuchar a las familias en sus casas, en sus trabajos, en la carretera, en sus carros, allí viviendo y disfrutando el deporte a través de los medios públicos, y es un poco también dignificar a los deportistas colombianos, así que pues me da mucho gusto por los medios públicos, me da mucho gusto por la Radio Nacional, por RTBC, y que se sigan transmitiendo todos estos eventos. Gracias, gracias Karen. Y precisamente lo que pasó ayer sobre esa mesa de trabajo que hablaba de la COP, lo que hace Néstor Morales, lo que me confirma a mí es que critican sin escuchar y sin ver RTBC y los canales públicos, porque hay un estigma de que lo público asociado a lo peyorativamente, lo público asociado a lo ineficiente, pero es una concepción, una mirada terriblemente clasista desde centros de poder que no entienden y no perciben la importancia que es estos canales públicos en lo regional para fomentar esa cultura, digamos, de las regiones. Y ahí siempre uno vuelve a nuestro querido maestro Falsborda,
que insistía mucho en cómo si desde Bogotá no se entendía la región y no se respetaba la región, no se dialogaba con la región, pues no se podía construir un relato de nación. Esa carcajada burlesca ayer de cierto director de medios desde Miami sobre Telepacífico, le dice a alguien, ¿lo va a cubrir Telepacífico? Ja, 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 como dice. Pues como Pues quien abrirá con esa noticia, sí, Telepacífico, con una risa. Esa ignorancia supina de la que además hace gala. Eso es el increíble. desdén desde el poder. Sí. Frases del decálogo de ética periodística de Javier Darío Restrepo a propósito de la rectificación mal hecha de Blue Radio. La rectificación es un deber del medio periodístico y un derecho de quien recibe información cuando está comprobado el error del periodista. Dicho esto, querido Mauricio y querida Lina, nosotros anunciamos que no aceptamos esa rectificación, no creemos que allí haya una rectificación y por eso interpondremos una acción de tutela. Y obviamente, insisto, invitamos más allá de las acciones legales a desarmar el discurso del odio. Es un discurso además que hace mella en la gente y que nosotros día a día combatimos no les vamos a responder nunca con odio, siempre con pedagogía. Si quieren nos vamos al Tambo en Cauca, donde está nuestro compañero Ferney Meneses. Ferney, te escuchamos en los 96.7 FM. Gracias Mauricio, Lina, Holman, qué grato saludarlo nuevamente. Holman, yo coincido en dos aspectos fundamentales, uno que acaba de mencionar Juliana, y es cómo los medios públicos con ese cubrimiento en todas las regiones, porque la gente lo dice, ustedes son los que vienen acá a la vereda, los que vienen acá al corregimiento, a la ETCR, los que vienen acá a la Minga, los que vienen acá a la marcha, a la movilización. A los demás nunca los vemos. Entonces yo creo que ese hermoso logo, esa pancarta que está allí de defender, de rodear a nuestros medios públicos, debe recorrer, así como recorre nuestras ondas, el Pacífico, la sierra, el desierto, esa bella costa norte, la zona selvática, la Orinoquía, deben ir de la mano de nuestras ondas porque es la gente la que respalda con ese cariño, con ese amor, porque RTBC está allá con sus diversas plataformas contando lo bueno, la transformación del territorio. Hace no más 5 días estuve por Tumburá. Creo que ahí tenemos un pequeño problema de conexión. Ya retomamos contacto con Ferney. Si quieren, por ahora vámonos a Tumaco, donde está Juan Miguel Narváez en los 104.6 y ya volvemos con Ferney. Juan Miguel, te escuchamos y te vemos. Mauricio, muy... ¿Qué hubo? Intentemos entonces, que tenemos problema ahí con Tumaco. Vamos con Diana Ortega, los 98.1 FM en Barranquilla. Diana, buenos días. Buenos días, Mauricio, Holman, Lina. Pues desde las regiones, y lo hablo en el Caribe colombiano, recibimos muchos reportes de sintonía durante la transmisión de los Juegos Olímpicos. Y es que hay que destacar que esto sucedió en zonas donde no llegaba la señal de televisión y qué importancia que la radio haya servido de ese enlace comunicador de vivir el deporte a través de la radio, como pasaba hace muchos años. Y es allí donde radica la importancia de un sistema de medios públicos fortalecido, que a través de 68 frecuencias conectó al país con el deporte, enalteciendo a esos héroes que son hombres y mujeres, que se convierten para niñas y niños, que también inician un camino en el deporte, desde el ejemplo, con la cultura y el deporte. Eso es lo que se ha venido haciendo a través de las frecuencias en Radio Nacional de Colombia, a través de RTBC, Sistema de Medios Públicos. Enseñar algo diferente que las comunidades y las regiones, los territorios reciben de buena manera. De acuerdo con Diana. Más cultura, por favor, y menos odio. Ferney, no sé si nos estás oyendo, que estabas diciendo algo además muy bonito y muy inspirador, si puedes retomarlo. Gracias, Mauricio. Bueno, espero que me puedan estar viendo y escuchando. Yo a ustedes los escucho perfecto. Sí, les contaba a Holman, Mauricio, Lina y a nuestros compañeros en Tumaco, Barranquilla, Karen, allá en Fonseca, que es muy gratificante. No tiene precio esa sonrisa, ese abrazo del indígena, del campesino, del afro, cuando uno llega al territorio y le dice: qué genial que RTBC esté acá con nosotros, que pueda mostrarnos, que pueda permitir que nos escuchen, que nos vean y que nos lean, porque lo que uno siente es que hay un sentido de pertenencia inmenso que va creciendo. Quizá eso es lo que incomoda a Holman, quizá eso es lo que genera
como decimos popularmente, la roncha, pero hay que seguir haciendo la tarea, hay que seguir estando en los territorios. Usted, Holman, lo reitero y que lo admiro tanto por recorrerse todo el país, usted lo tiene muy claro, es ir a esa Colombia en su momento denominada Colombia profunda, esa Colombia donde están los caminos de herradura, donde la gente está trabajando con los PEDET, donde la gente hoy por hoy dice, sí, en este gobierno se está implementando el acuerdo de paz y sí lo estamos viendo. Eso, créanme, que genera mucha alegría y el doble poderlo contar, porque esa agenda que tenemos como RTBC para contar todos esos territorios no la tienen los demás medios. Y vuelvo y repito, eso es lo que incomoda. Pero bueno, adelante, ese afiche tan bonito que ustedes lucen en esas camisetas debe ser nuestra bandera y nuestra audiencia la que nos debemos, la que nos va a seguir rodeando y la que nos motiva a levantarnos todos los días, a seguir contando esas historias, a seguir mostrando esa diversidad. Por ejemplo, aquí en el Tambo, en el Festival de las Músicas Campesinas, la alegría de ver un grupo de hombres que después de sus faenas agrícolas vieron cómo ganaron ese festival, fueron a Bogotá y RTBC les grabó sus 2 canciones, ver esas alegrías, esos ojos aguados de emoción, créanme que a uno lo fortalece como persona, lo fortalece como periodista. Y recordando aquello de Kapuscinski, ¿no? Un buen periodista ante todo tiene que ser buena persona, Holman. Ante todo un buen ser humano, decía el maestro Kapuscinski. Así es, Ferney, gracias por esas palabras. Y esa es la idea. Sobre el afiche, Ferney, porque ya me están llegando varios mensajes, Mauricio y Lina, lo vamos a poner en alta definición en el Facebook de Señal Colombia para que nuestro community manager y para que toda la gente lo pueda bajar y puedan bajar el arte también para estamparlo en camisetas. Ahora van a llegar otras camisetas. La idea es que si la gente quiere la camiseta, pues el lunes vamos a estar entregando camisetas y afiches aquí. Veamos a ver de qué manera generamos el mecanismo aquí en el calentado para que la gente se acerque y reciba las camisetas y el afiche. Ferney, aprovecho para que usted me salude allá a la gente de Bocas de Satinga, de Bocas de Telembí, del Charco Nariño, a ese festival hermoso que hay allá en el Charco y a todas esas comunidades por allá en el río Tapaje adentro que hemos visitado y hemos caminado hace muchos años. No sé, Holman, si tienes tiempo para una intervención de Tumaco que se nos quedó en la mitad. Ah, Tumaco. Que era la de Juan Miguel. Juan Miguel, ¿estás ahí todavía? Sí, Mauricio, todavía estoy atento, escuchando esa importante intervención. Señor gerente de Holman Morris, muy buenos días. Lo saluda Juan Miguel Narváez desde la Perla del Pacífico nariñense, en el departamento de Nariño, Tumaco. Exacto, Tumaco. La emisora de paz. Ahí cerquita Bocas de Satingo. Estaba confundiendo a Ferney con... Porque estaba la lámina. Porque estaba la lámina, sí. No, por intermedio tuyo, pero dígame Holman, hermano, por favor, Okay. Holman. Bueno, Holman, muy amable, muchas gracias. Nada de gerente. Muchísimas gracias, Holman. Sí, el municipio del Charco también hace parte de la costa pacífica nariñense y le comento una experiencia bien bonita, Holman, lo sucedido con los Juegos Olímpicos París 2024, que los transmitió Radio Nacional de Colombia a través de sus 68 frecuencias. Le comento que en estos Juegos estuvo participando la tumaqueña Valeria Araujo, quien ella debutó en los Juegos Olímpicos en la disciplina de heptatlón. Mire que los padres de esta joven atleta que viven en el barrio La Ciudadela, cuando ella participó el 8 de agosto, tenían una gran cantidad de bafles fuera de sus viviendas, los vecinos transmitiendo. ¿Y grabamos eso? No sé si tengamos registro. ¿Hay registro de eso, Juan Miguel? Ah, que sí, me dice Alejandro Rodríguez. Ahí se cortó otra vez. Pero menos mal quedó el mensaje. Tumaco, pero eso está divino. Bueno, pero quedó esa historia de Tumaco. Y en varias regiones del país de donde son nuestros competidores, nuestros deportistas, en Cali también nos informaban, la gente le subía el volumen en el momento de la competición. Y eso solamente lo hacía Radio Nacional. ¿Por qué? Había otras emisoras comerciales, pero en la emisora comercial, como en la televisión comercial, ¿qué prima?
pues la pauta publicitaria. Claro, de acuerdo. Entonces, ellos no van a romper, no quiero decir que esto sea bueno o malo, simplemente es así. Ellos no van a romper transmisión de 1, 2 o 3 horas como lo hicimos con todo ese equipo de periodistas que llevamos a París. Fueron 7, 8 horas de transmisión de diferentes competiciones en París. Eso no lo puede hacer la radio comercial. Y yo no quiero calificar eso si es bueno o malo. No pueden, porque la esencia de la radio comercial es el dinero. Obviamente. La esencia de la televisión comercial es hacer dinero. Está bien, así es una sociedad capitalista. Y ven al televidente o al radioescucha como consumidor. Bien, claro. Nosotros, la televisión pública y la radio pública, son ciudadanos con los que tenemos que interpelar e interlocutar. Por eso no tenemos esas camisas de fuerza de lo comercial. Y no es cierto que tengamos una ¿cómo fue que dijo? Una abultada chequera que le genera envidia a mi colega Néstor Morales. Hombre, ustedes tienen la chequera de uno de los grupos empresariales más ricos de este país. Chévere, háganle para adelante, pero no nos descalifiquen. Respeten a la radio pública. Además, que cuando dice que entonces no era televisión, es radio, es también volver a tratar de forma peyorativa la radio. Y la radio tiene una magia que escasamente logrará tener la televisión. Y yo creo que mucha gente viendo deportes lo que hace, en serio, es quitarle el volumen a la televisión y escuchar las narraciones por radio. Porque tienen más emoción. Así crecimos muchos. Claro, porque es que la radio tiene esa posibilidad de que narres todo con la voz, no hay un apoyo de la imagen. Entonces, genera muchísimas emociones y la radio es un medio que, pues todavía, en muchísimos territorios de Colombia, es que siempre estamos pensando en Medellín, Bogotá, Santa Marta, Cali. No, en muchos territorios de este país solo llegan las frecuencias de la radio. Sí, estamos de acuerdo con eso. Si me permites, Maolina, ya para retirarme, quiero dejarlos con los logros. A ver. Con los logros que implicó la inversión en cultura, deporte y cultura del cubrimiento de los Juegos Olímpicos. Sí. Señoras y señores, en la Radio Nacional de Colombia, su 68 frecuencia, radio oficial de los Juegos Olímpicos. RTVC invirtió 400 millones y logró un retorno de inversión cercano a los 6.000 millones en el posicionamiento de todas sus marcas, gracias a la transmisión de los Juegos Olímpicos París 2024, según la herramienta de monitoreo de medios Halo. Los medios públicos hicieron historia en un cubrimiento sin precedentes con decenas y decenas de horas de transmisión en directo, de forma ininterrumpida, que generaron un crecimiento de más del 55% en el streaming de Radio Nacional de Colombia. Los contenidos en redes sociales llegaron a casi 16 millones de colombianos que nos siguieron a través de dispositivos móviles. Bienvenidos a los deportes con clase y sabor aquí en RTVC Noticias, en el marco de los Juegos Olímpicos París 2024. RTVC realizó un cubrimiento de más de 120 horas de contenidos, entre las transmisiones en directo por Radio Nacional de Colombia y los especiales informativos de Señal Colombia, llegando a más del 93% de la población colombiana. Los contenidos especiales emitidos en los programas Señal Deportes, RTVC Noticias y El Calentao, a través de Señal Colombia, alcanzaron más de 1.400.000 personas por la señal abierta y el streaming del canal. Los medios públicos forjando una nueva historia. Bueno, esos son los resultados. Ese es el resultado, la inversión. En eso se gastaron sus impuestos que llevaron alegrías infinitas a todos los rincones del país donde se escuchó la señal de Radio Nacional transmitiendo las Olimpiadas París 2024. Gracias, Mauricio. Gracias, Lina. Era importante, Holman, cerrar con este video para que la gente pueda escrutar. Esto es transparencia, ¿no? Esto es rendición. Tanto que se insiste que somos un medio público, eso hace parte de nuestra labor. 8 de la mañana, 54 minutos. Holman, un abrazo. Bueno, querido Mauricio, hablamos. Querida Lina, un abrazo grande. En la jugada. Gracias.